En este gobierno, como en ningún otro, se ha respetado y fomentado la libertad de expresión. No solo se han eliminado el chantaje, la coacción, la intimidación o cualquier otra forma que obstruye la libertad de expresión, sino que además se han eliminado viejos vicios, el de comprar plumas a pseudoperiodistas, por ejemplo, o el de pagar la publicidad de periódicos para que hablaran bien o en favor del gobierno. Lo que hoy vivimos es una libertad absoluta, de la cual a mi juicio muchos han abusado y sin embargo, como diría o dice una frase atribuida a Voltaire, podría no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé el derecho que tienes de decirlo. Eso es lo que hoy hacemos en este gobierno, como nunca antes pasó en México, porque yo soy periodista también, y además soy sobrina de un gran periodista mexicano que hubo, se llamaba Francisco Huerta, quien fue de los primeros periodistas, si no el primero, que en este país abrió los medios de comunicación al ejercicio de lo que él bautizó como el periodismo civil. Una fórmula novedosa hace 30 años que por primera vez abría los micrófonos de los cerrados medios de comunicación a la participación del público ciudadano. En los tiempos del PRI y del PAN, miles de periodistas fueron envenenados, como lo fue el propio Paco Huerta, asesinados, censurados. En este país no solo mataban periodistas a diestra y siniestra, sino que censuraban cualquier posibilidad de libre expresión. Así lo escribí hace muchos años en un artículo académico que titulé Autocracia y medios de comunicación, justo en donde doy evidencia empírica de la tragedia que en este país era la comunicación. Crecí yo como producto de una sociedad y de un régimen político en donde no había libertad de expresión. Desde entonces sigo el drama terrible de la falta de libertad de expresión en este país. Crecí aprendiendo la importancia de una comunicación que fuera verdaderamente libre, añorando, deseando verdaderamente una comunicación circular y democrática en donde todos, absolutamente todos, tuviéramos el derecho de expresarnos. Y después de muchos años de lucha, lo estamos logrando. Al fin, con esta transformación lo estamos logrando. La voz pública ciudadana, junto con la libertad de expresión, ve por fin la luz al final del túnel. Sí, vivimos durante las épocas del PRI y del PAN, como decía, una terrible censura gubernamental. El peligro de ejercer el periodismo, yo lo viví muchas veces, era absolutamente terrible en este país. Y esta reforma a la ley ya mencionada va a proteger y a defender los derechos humanos de periodistas. Y esta ley y esta propuesta justo lo que hace es demostrar de manera muy clara que en esta cuarta transformación sí estamos comprometidos, ahora sí, con la libertad de prensa, con los luchadores sociales, porque somos parte de ellos. Lo vivimos en carne propia, entendemos la necesidad de ampliar y de reforzar los mecanismos del Estado para poder garantizar la seguridad de todos. No solo la libertad, que ya la tenemos, pero sí la seguridad para realizar el trabajo. Aunque no deben olvidar que muchos de los estados y los gobiernos y los municipios en donde se vive la falta de libertad son municipios todavía gobernados por el PRI y por el PAN. Entonces, con esta modificación vamos a atender a que se incluyan estos conceptos de agresión digital, a que se amplifiquen las medidas de seguridad, a que se pueda seguir trabajando ahora sí, desde el 2018, con mucha más tranquilidad. Hoy el gobierno federal no persigue, no espía a los periodistas o a los defensores de derechos humanos. Y además, con estas modificaciones, se van a garantizar todavía más elementos para protegerlos. Repito, los problemas persisten, sí, sobre todo en los gobiernos estatales y municipales en donde gobierna la oposición. Así que con estos mecanismos, además, vamos a establecer una coordinación en los diferentes niveles de gobierno para
proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos que tanto también lo necesitan. Pero que no se olvide el nefasto pasado que heredamos de los gobiernos del PRI y del PAN. Ahí nació el problema. La censura era brutal. Nadie permitía en un periódico publicar otra historia que no fuera la del gobierno en turno. Que no se les olvide. Eso no existe ya en este país. Y si bien vamos a seguir protegiendo a los periodistas en peligro, que quede claro que hoy, ahora sí, podemos hablar de un país en donde existe la libertad de expresión. Es cuanto, presidente.